Buenos días a todos y a todas. Esta va a ser una presentación de listas para la materia de Introducción a la Programación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ya estuvimos trabajando anteriormente con distintos tipos de variables, por ejemplo, enteras, ¿sí? Decimales o flotantes, cadenas, ¿sí? También estuvimos trabajando con variables booleanas, ¿sí? Con variables que guardan verdadero o falso. Y ahora vamos a trabajar con listas. Dice, ¿qué son las listas? Son una secuencia ordenada de valores, ¿sí? Permiten guardar una cantidad ilimitada de elementos y se los accede por su posición. Y se escriben así, entre corchetes, los distintos elementos separados por comas. ¿Sí? Como decía recién, la cantidad que uno quiera. Por ejemplo, podría tener una lista de números. Entonces, esta lista se llama números y tiene guardado a distintos números, al 15, al -1, al 13, al 11. También podría tener una lista de animales, y en vez de guardar números enteros, guardan cadenas. Gato, perro, ratón, ¿sí? Podría tener una lista vacía, ¿sí? Se llama vacía en este caso la lista, y tiene nada, ¿sí? Corchete que abre, corchete que cierra. La utilidad de las listas está en sus elementos, pero la importancia va a ser de esta clase de ver cómo accedo a esos elementos, ¿sí? Cómo nos vamos a manejar con ese tipo de elementos. Bueno, lo hacemos accediéndolos por su posición. Un detalle: la primera posición es 0. Siempre en computación nos gusta contar desde 0. Entonces, como era de esperar, el primer elemento está ubicado en la posición 0. Entonces yo quiero acceder al primer elemento, lo que tengo que poner es el nombre de la lista y entre corchetes 0. De esa manera accedo a lo que tiene la lista en la primera posición. Si pongo el nombre de la lista y entre corchetes 1, voy a acceder a lo que tiene la lista en la segunda posición, ¿sí? Por ejemplo, si tengo esta lista de números, el 15, el -1, el 13 y el 11, la primera, el 15, va a ser la posición 0. El -1 va a ser la posición 1, el 13 la posición 2 y el 11 la posición 3. Esta lista tiene 4 elementos, ¿sí? La longitud se puede averiguar como antes, usando la función len, lo mismo que hacíamos con cadenas, ¿sí? Y nos va a dar 4, pero recuerden que las posiciones van a ser 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Bien, entonces yo hago print de la lista número sub 0, me va a mostrar 15. Si hago print número sub 3, me va a mostrar lo que tiene la lista en la posición 3. 0, 1, 2, 3, me va a mostrar el 11. Y si le digo que me muestre lo que tiene la lista en la posición 4, me va a dar un error, porque la lista no tiene posición 4, ¿sí? Son 4 elementos, entonces van desde 0 hasta 3 sus posiciones. Y también está buenísimo tener la posibilidad de imprimir la lista entera, ¿sí? Yo puedo poner print números y me muestra toda la lista completa, así en forma de lista, con corchetes, ¿sí? Bien. Podemos cambiar los valores de los elementos de la lista, ¿sí? Van a ver que el manejo de las cadenas se parece bastante al manejo de las listas, pero esta es una de sus diferencias. Las cadenas no se podían modificar, ¿sí? Yo no podía acceder a una palabra y cambiarle una letra en particular por otra, ¿sí? En este caso, en las listas sí puedo hacer eso. Puedo acceder a una lista, a una posición en particular y modificar ese elemento. Por ejemplo, tengo una lista de animales que tiene gato, perro, ratón, y fíjense que en animales sub 0 asigno ratón. ¿Eso qué va a hacer? Va a cambiar lo que tenía la lista, ¿sí? Va a borrar lo que tenía la posición 0 y le va a asignar ahora ratón. Entonces, si hago print de animales ahora, ¿qué me va a imprimir? Esta lista, pero en la posición 0 va a poner a ratón. También podemos preguntar, como decía recién, la longitud, el tamaño de la lista, ¿sí? El len de nombre lista, ¿sí? Sí, nos va a decir la cantidad de elementos que tiene, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tiene 3, ¿no? 1, 2, 3. Podemos agregar y quitar elementos, ¿sí? Por ejemplo, con .append, lo que hacemos es agregar un elemento a la lista. ¿Y dónde lo agrega? Al final. Y .pop elimina un elemento de la lista. ¿Y qué le tengo que indicar? ¿Qué posición quiero eliminar? ¿Sí? Fíjense, el detalle es importante. Cuando hago append, le tengo que decir qué elemento quiero agregar y siempre lo agrega al fondo. Y cuando le hago .pop, lo que le estoy diciendo es qué posición quiero eliminar. Bien. Entonces, fíjense, pongo animales.append, animales era una lista que tenía gato, perro, ratón, y ahora va a agregar un pato al final. Entonces, ahora que tengo lo que ya tenía, gato, perro, ratón, y agregó pato. Y si le hago .pop1,
va a quitar lo que estaba en la posición 1, es decir, me va a eliminar a perro, y ahora me va a quedar gato, ratón, pato. Bien, además puedo hacer lo mismo que hacía con las cadenas. Además del len, puedo utilizar el operador más, que me concatena las listas. Si yo tenía gato, perro, ratón en una lista, y en otra lista tenía Tom, Spike, Jerry, puedo hacer animales más nombres, y eso me concatena las dos listas, y en este caso lo estoy asignando a una lista que se llama todo. Entonces hago print de todo, y es una única lista con todo junto. Esto también es muy útil. Lo más importante de esta clase va a ser cómo se recorren las listas, ¿sí? Ya vimos que puedo usar funciones que ya usaba con las cadenas, ya vimos que puedo usar .append para agregar elementos, .pop para eliminar elementos, pero lo más importante es cómo recorro las listas. Bueno, les voy a contar 3 maneras de recorrer. Una es utilizando un ciclo while, ¿sí? Que lo que hace es recorrer la lista por su posición, ¿sí? Por el índice. Recuerden que gato en este caso está en la posición 0, perro en la posición 1 y ratón en la posición 2. Entonces digo, y arranca en 0 mientras i sea menor al len de animales. ¿Qué es el len de animales? La longitud de esta lista. Entonces esto me da 3. Entonces, ¿qué valores va a tomar i? Desde 0, ¿sí? Antes de 3 va a cortar, ¿sí? Es decir, que va a valer 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque va de 1 en 1, ¿sí? Y no llega a 3 porque 3 no es menor a 3. Así que los valores que va a tomar i van a ser 0 la primera vez, después 1, después 2, y cuando valga 3 ya no entra más el ciclo. Es decir, recorro, ¿ven?, los posibles valores de índices, 0, 1 y 2. Esa va a ser la primera manera. Entonces, ¿qué me imprime la primera vez? Lo que tiene animales en la posición 0. Me imprime gato. Después que me imprime, como i vale 1, me imprime lo que tiene animales en la posición 1, perro. Y después me imprime lo que tiene animales en la posición 2, ratón. Termina el ciclo y sale. De esa manera recorrí la lista. Esa es una manera de recorrer las listas, pero les voy a contar otra que es más cómoda, ¿sí? Es lo mismo, pero en vez de usar un while, uso un for. Entonces, ¿por qué digo que es lo mismo? ¿Por qué voy a recorrer la lista por posición? ¿Y por qué digo que es más cómoda? Y porque fíjense que acá me llevó 4 líneas, tenía que decir dónde inicializa ahí, mientras sea menor a quién, que i vaya de 1 en 1. Todo eso el for me lo hace solito, y además está genial esta forma, fíjense. For in range, el len de animales. ¿Qué valores toma ahí? Desde 0 hasta el len sin incluirlo. Es justo lo que yo quiero, ¿sí? Fíjense que ahí entendemos un poco del por qué el range, cuando le paso un solo parámetro, va desde 0 hasta 1 menos que este número que yo pongo acá. Porque está pensado para usarlo cuando recorremos listas. Arranca en 0 porque la primera posición de las listas es 0, ¿sí? Y no llega hasta el len porque justamente la cantidad de las posiciones son 1 menos de la cantidad de elementos que tiene. Entonces el range me sirve exacto para lo que yo necesito, ¿sí? Y después hago print de animales sub i. ¿Qué me imprime la primera vez? Animales sub 0, gato. Después animales sub 1, perro. Después animales sub 2, ratón. Y después nada más, porque como mi len de animales era 3, como había 3 elementos en esa lista, el range de 3 va a hacer que i tome valores de 0, 1 y 2. ¿Sí? 0, 1 y 2. Y termino. ¿Está bien? Otra forma de recorrer las listas es por elementos. Y es lo mismo que hacíamos con las cadenas. For elemento in animales. Print elemento. ¿Qué hace? Bueno, imprime el primer elemento de lista. Imprime gato. Después imprime perro. Después imprime ratón. ¿Sabes? Esta parte ya la practicamos un montón cuando vimos cadenas. La novedosa sería esta manera, ¿sí? Y les cuento, les voy adelantando también, que esto mismo que hacemos con la lista también se puede hacer con las cadenas. Las cadenas se pueden recorrer de esta manera, por índice, porque las cadenas también puedo pensarlas como que puedo acceder a cada una de las letras, ¿sí?, según su índice. Y vamos a estar trabajando con eso también de ahora en más. Bien, entonces decimos, estas las recorremos por índice y este lo recorremos por elemento. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, hacer un programa que dado un número, construye una lista de sus divisores propios. Entonces, acá lo que estamos haciendo, estamos pidiendo un número al usuario, me armo una lista vacía, voy a ir, fíjense, for in range desde 1 hasta, le voy a buscar los divisores a, los posibles divisores van desde 1 hasta inclusive, no lo incluyo a porque dice divisores propios, recuerden que los divisores propios son todos los divisores
desde 1 hasta el mismo, pero sin incluirlo en el mismo. ¿Ven? Si A por ciento I es igual a 0, quiere decir, si I divide A, si encuentro un divisor de A, ¿qué hago? Lo agrego a mi lista que era vacía inicialmente. Entonces, en divisores propios que estoy guardando, a todos los divisores propios del número. Y finalmente, cuando termina el ciclo, muestro la lista. Vamos a probarlo. Vamos a sacarlo de acá. Me lo voy a llevar al PyScripter. Lo vamos a probar y lo vamos a convertir en función. Vamos a ver si nos sale. Entonces dice, ingrese un número. Vamos a escribirlo como lo copié y pegué. Tengo que arreglar alguna cosita, creo que las comillas nada más. Entonces le pido un número, se crea una lista de divisores, le busca los divisores y los muestra. Perfecto, vamos a ver. Voy a pedir los divisores propios de 12. Me dice que son, ahí lo muestro, a ver si puedo mostrar un poquitito más grande. Bien, fíjense, los divisores propios de 12 son 1, 2, 3, 4, 6. Y está bien porque después vendría el 12, pero como quiero divisores propios, no lo incluyo al 12. Los divisores propios, por ejemplo, de 6 son 1, 2 y 3, está bien. Y fíjense que si los sumaba, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, me daba el mismo número, por eso 6 era perfecto. Bien, así que está bien nuestro programita. Ahora, ¿cómo lo convierto en función? Y de paso repasamos el tema anterior, que era funciones. Bueno, recibir el número, ¿sí? No se lo voy a pedir al usuario, sino que esta función lo va a recibir. Así que va a ser, defino en la función, entonces, lista, divisores propios. ¿Sí? Que va a armar la lista de los divisores propios. Que recibe un numerito, que lo llamamos A. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Todo esto, ¿sí? Pero en vez de mostrar, ¿sí?, la lista, que la devuelva. Finalmente, cuando termina, la devuelve. Eso sería la función a la que yo le paso un número y me devuelve la lista de los divisores propios de ese número. Y ahora hago un programa principal que use a esa lista. Por ejemplo, le voy a pedir un número al usuario. Igual int input. Le pido al usuario que ingrese un número. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a llamar a mi función, lista, divisores propios. Le voy a pasar el número, ¿sí?, y me va a devolver una lista. Así que bueno, yo por ejemplo podría imprimir la lista, o podría guardar la lista en una variable, trabajar con eso, ¿sí? Si tengo una lista, después podría, no sé, sumarlos, y entonces sé cuánto me da la suma de los divisores propios. O podría contarlos y saber cuántos son los divisores propios, o hacer lo que tenga que hacer con esa lista de divisores propios. En este caso solo la quiero mostrar, así que con eso me alcanza. Ahora lo corro, me tendría que pedir un número, ahí está, le voy a poner, no sé, el 12, y ahí me devuelve la lista de los divisores propios, ¿sí? Ahora ya tengo una función a la que yo le paso un número y me devuelve una lista de los divisores propios. Está buenísimo porque esta función después se puede reutilizar, ¿sí? Si en un programa grande aparecía muchas veces y tenía la necesidad muchas veces de tener una lista de divisores propios de un número, bueno, yo tengo la función, en una sola línea me lo puede hacer, eso está buenísimo. Es una gran ventaja del uso de funciones. Bien, sigo con la presentación que ahora va a tener simplemente un montón de ejercicios para que hagan. Por ejemplo, dice hacer una función que recibe una lista y un entero, e indica si el entero está en la lista o no, ¿sí? La función está. Entonces recibe un numerito y una lista de numeritos, y se tiene que fijar si está o no está. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recorro la lista, si encuentro el elemento, digo está, y devolveré true si está, y false si no está. Después dice, hacer una función que da un entero y una lista de enteros, indique cuántas veces aparece el entero en la lista, ¿sí? Hicimos algunos ejercicios parecidos con cadenas, así que pueden entenderlo claramente este ejercicio. Después dice hacer una función que recibe una lista de enteros y devuelve al máximo. Pero tengo una lista y tengo que buscar cuál es el elemento más grande de todos, ¿sí? Si hubiera dos que coinciden, bueno, alguno de ellos es el más grande. Entonces tengo el 1, el 5, el 8, el 4, el 8 y el 15, y no sé, el 2 y el 15 otra vez. Bueno, como el 15 es el más grande y apareció dos veces, bueno, el 15 es el más grande.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el truco para esto? Ya lo charlamos en algún momento, es agarrar un elemento y decir, bueno, este es el más grande, por ejemplo, agarro el primero y digo, este es el más grande, voy recorriendo la lista y lo voy comparando a este elemento que tengo guardado como el más grande con estos elementos de la lista. Si encuentro un elemento que le gana a ese, bueno, este nuevo elemento es el más grande ahora. ¿Sí? Sigo recorriendo la lista, actualizando al valor más grande si encuentro uno que le gane. El último ejercicio dice hacer una función que recibe una lista y devuelva otra solo con los elementos sin repetidos. Este es un ejercicio muy lindo, ¿sí? Inclusive puede tener dos interpretaciones. Entonces dice, hacer una función que recibe una lista y devuelve otra solo con los elementos sin repeticiones. Es decir, una interpretación podría ser, si hay un elemento que está en la lista dos o más veces, no lo quiero en mi nueva lista, ¿sí? No lo quiero en la salida de esta función. Solamente quiero los que aparecen una única vez, ¿sí? Esa es una interpretación. Por eso dice los elementos sin repeticiones. Como cada elemento, los que yo elijo, aparece una única vez, no tiene repetidos, eso los quiero en la salida. Otra interpretación de este ejercicio sería, los quiero a todos, ¿sí? El que está repetido dos veces, tres veces, cuatro veces, no quiero a sus repeticiones, lo quiero a uno, ¿sí? Como que quiero un representante de cada numerito, ¿sí? Esa es otra interpretación. Entonces tengo la lista con un montón de números. El 1, ¿cuántas veces está? Una sola vez, lo quiero. El 2, ¿cuántas veces está? 5 veces. Bueno, dame de esos 5, de esas 5 apariciones del número 2, dame una y el resto no las quiero, ¿sí? Cuando agarro el 2 digo, ah, ya lo tengo en mi lista, no lo quiero, ¿sí? Esa es otra interpretación. Estaría buenísimo que resuelvan las dos posibles interpretaciones de este punto 4. En la clase que viene vamos a estar corrigiendo estos ejercicios, así que estaría buenísimo que ya los traigan resueltos. Y espero que este video les haya servido.